Buenos días. Hoy vamos a hablar de la importancia de la geometría en la arquitectura. Entonces, el nombre de mis compañeros es Oscar Latorre, Natalia Serna y Elizabeth Ramírez, y quien les habla, Laura Jaramillo. La geometría de la arquitectura nos sirve para marcar largos trazos, para calcular las áreas, los volúmenes y para marcar cada uno de los ángulos que ésta se requiere para cada una de sus edificaciones y obras. Existen muchas figuras geométricas que son utilizadas para cada estructura. Casi todas se les ve reflejada a triángulos o en forma de cilindros. Entonces, pues les voy a hablar en cada una de las figuras como en cuál se utiliza más. Entonces podemos empezar como por lo que más vemos, por lo que necesitamos, que son las carreteras. En esas se utilizan mucho las curvas para ir a diferentes sitios, diferentes lugares que no son como en línea recta. Entonces se utilizan las curvas. Los triángulos se utilizan mucho para los puentes, para lo que son edificaciones más que todo modernas, que en sus fachadas se les refleja mucho como sus formas en diagonal, todos los ángulos que refleja cada una. Los cuadrados se pueden ver en los edificios, es decir, son como para obras más antiguas, pero que sin embargo todavía se siguen reflejando mucho para edificios, casas. También los podemos ver en algunos de los puentes. Y la rectangular, que pues es casi la misma figura, entonces pues ahí se pueden ver reflejados más. Entonces, pues anteriormente les hablé de la aplicación de los volúmenes, que es una de las importancias de la geometría en la arquitectura, y pues los volúmenes nos ayudan para calcular el tamaño y la masa de cada una de los edificios o de lo que vayamos a realizar, para identificar el volumen de la obra o el volumen del material que se vaya a utilizar, y de esa misma manera el área que se está empleando. Bueno, y la geometría es muy importante porque es básicamente la base para todo lo que vayamos a realizar. Para todo necesitamos la geometría para calcular, para que nos quede estable nuestra edificación, o en caso de una rampa o una escalera que quede de fácil acceso para la gente que vaya a transitar por ella. Entonces, pues sí, es muy importante. Los cálculos geométricos también se utilizan para garantizar la seguridad en la elaboración de una estructura, ya que se debe saber muy bien dónde se van a ubicar las columnas y las vigas para saber cuánta carga deben soportar estas. La arquitectura y la geometría han estado ligadas desde los principios de los tiempos, ya que a partir de la geometría, de las líneas curvas, círculos, cuadrados, triángulos y demás formas que se dan a partir de todas ellas, se han podido establecer la forma de vivir de las diferentes culturas que en el trasegar de la historia se han dado aquí en la Tierra. Por eso es importante resaltar que el diseño también se ha visto muy enfocado hacia el dar una opción de cómo ir cambiando todas estas estructuras, o cada cultura cómo se da a conocer a partir de la arquitectura que se maneja en cada sitio y también en cada época de lo que lleva la humanidad. Además de esto, es importante resaltar que durante muchos siglos la arquitectura ha ido evolucionando hasta llegar también a manejar a partir de la forma geométricas el interior como diseño del interior de una vivienda, o también a partir del mobiliario que tiene esa vivienda. En los años 30, años 20, 30, se empezó a crear movimientos donde no solamente el arquitecto diseñaba las viviendas, sino también diseñaba los mobiliarios que tenían estas viviendas, para que asimismo generara una buena dinámica entre el espacio
interior y el espacio exterior. Y esto hizo que la geometría no solamente se enfocara en cómo se realizaba o cómo se podía dar las estructuras de las viviendas, sino que también interiormente cómo vivían esos espacios las personas. Este tipo de elementos como el mobiliario y demás empezó a generar esa evolución, y esa evolución hizo que se pensara también en las medidas antropomórficas, que se pensara en cómo se empezaba a dar a partir de las medidas del cuerpo una buena acción hacia cómo los muebles interactuaban con la persona. Entonces ahí ya se puede hablar de un diseño a la parte industrial. Sin embargo, siempre hacia la arquitectura se le dio los inicios, ya que la arquitectura fue el que empezó a dar este movimiento de relaciones entre uno y el otro, que era lo que estaba hablando anteriormente. Unos referentes de esto es, por ejemplo, el Crystal Match, que es un asiento inspirado en la estructura matemática de la formación del cuarzo, que utiliza un algoritmo para crear la forma de cada cojín como si fuese un cristal del propio mineral. De esta manera, la geometría de cada cojín es única e inimitable, partiendo de múltiples combinaciones. Y otro que de pronto es bastante importante para nosotros como arquitectos es el Atmos. El Atmos es una estructura pensada para crear ambientes propios de estudio en espacios compartidos con más gente. Su forma geodésica triangulada está inspirada en las estructuras de Buchanan Fuller y en las esculturas de Do-Soo-Hoo, que es un producto de la geometría que aporta la forma especial de la estructura y no aísla completamente la luz ni el sonido, pero que aporta la sensación de intimidad y refugio necesaria en el ambiente de estudio. Entonces aquí podemos ver cómo el mobiliario es también importante en el desarrollo de cómo la persona interactúa con el espacio, y el espacio es lo que trabaja la arquitectura como eje principal. La geometría es muy importante para la arquitectura, pues se utiliza para calcular espacios, ángulos, distancias, ya que tienen un interés inmediato para un diseño arquitectónico.